¿Qué tal, chicos? Ya estamos en nuestra sesión número 2 de teoría de la enseñanza. Les recuerdo, es necesario tomar todas sus anotaciones para también incluirlo dentro de la actividad que se pide al final. Hoy revisaremos la teoría cognitiva de Jeremy Bruner. Hoy en día la idea de conocer o aprender algo consiste en un proceso en el cual recibimos información del exterior, la procesamos y finalmente la interpretamos de manera que acabamos teniendo un conocimiento del elemento en cuestión que puede parecer lógica y común. Esta idea indica que el individuo que conoce participa en el proceso de conocer, moldeando e interpretando la realidad de una forma directa. Sin embargo, esta consideración no ha existido siempre, habiendo múltiples teorías y maneras de conceptualizar la realidad que ligaban el hecho de conocer con el traslado exacto de la realidad objetiva a nuestra conciencia, siendo la persona un elemento pasivo entre la realidad y la cognición, o bien que si bien existe un paso intermedio, este es un elemento indescifrable. Las teorías que afirman que el hecho de conocer y el aprendizaje están mediados por una serie de procesos internos cognitivos, manipulando los elementos simbólicos que percibimos con el fin de dotar de un significado a la realidad, son las denominadas teorías cognitivistas, siendo entre ellas una de las primeras la teoría cognitiva de Bruner. La teoría cognitiva de Bruner habla sobre un sujeto activo y una teoría de la categorización. Para Bruner y para el resto de teorías de índole cognitivista, uno de los elementos principales a la hora de conocer es la participación activa del sujeto que aprende. Es decir, no se trata de que el individuo coja la información del exterior sin más, sino que para que ésta se transforme en conocimiento, debe de ser procesada, trabajada y dotada de sentido por el sujeto. Según la teoría cognitiva de Bruner, en el proceso de conocer y aprender, el ser humano intenta categorizar los sucesos y elementos de la realidad en conjuntos de ítems equivalentes. Así, experimentamos las vivencias y la realidad percibida, creando conceptos a partir de la discriminación de los diferentes estímulos. Este proceso, denominado categorización, la información recibida del exterior es trabajada de forma activa, siendo codificada y clasificada con una serie de etiquetas o categorías con el fin de posibilitar la comprensión de la realidad. Esta categorización permite la formación de conceptos y la capacidad de hacer predicciones y tomar decisiones. Es un modelo explicativo muy fluido por las ciencias de la computación, que se basa en el funcionamiento de los ordenadores de la época. Desde la perspectiva cognitiva de Bruner, a partir de la categorización, somos capaces de generar conocimiento. Estas categorizaciones no permanecerán siempre estables y cerradas, sino que irán variando a partir de la experiencia vital, modificándose y expandiéndose. A la hora de enfrentarse en una realidad que categorizar, el individuo puede establecer dos tipos de procesos: el concept formation o el conocido concept attainment, que estos dos van muy ligados totalmente. Por ejemplo, el proceso es típico de estadios iniciales del desarrollo. El sujeto procede a aprender un concepto o categoría, generando por sí mismo la información de clasificar en la categoría por él o ella creada, y se reconocen patrones comunes en varias unidades de información y se unifican en ciertos conceptos. En el otro concepto, es un tipo de proceso que se puede realizar en la identificación de propiedades que permiten registrar el estímulo en una categoría ya existente, creada por otros. El sujeto infiere los atributos principales de la categoría que se ha formado, comparando y contrastando ejemplos que contienen los atributos principales de la categoría con otros elementos que no lo poseen. Dicho de otro modo, este proceso permite la creación de criterios de inclusión y exclusión dentro de una categoría. Los modos de representación de la realidad, según la teoría cognitiva de Bruner, son los siguientes. En base a lo comentado hasta el momento, resulta deducible que para Bruner el aprendizaje es activo, teniendo el individuo una estructura cognitiva basada en la asociación con los conocimientos previos que le permiten construir conocimientos y realizar inferencias. La representación de la realidad que se realiza mediante la cognición puede adquirirse de tres maneras o modos, empleados en diferentes momentos evolutivos del desarrollo, debido a la necesidad de recursos cognitivos suficientes según se van complicando.
Dichos modos de representación no son excluyentes entre sí, pudiéndose aplicar a la vez para facilitar el aprendizaje. La representación en activa. En este modo, el conocimiento se adquiere a través de la acción e interacción directa con el elemento a conocer. Esta modalidad para representarse la realidad es típica de estadios iniciales del desarrollo, es decir, en los primeros años de vida. Es el tipo de representación que se obtiene con un aprendizaje procedimental, como aprender a ir en coche o en bicicleta o a utilizar los cubiertos para comer. La representación icónica se conoce a través del modo icónico, cuando se emplean elementos visuales reconocibles y poco simbólicos, como una fotografía o dibujo. Es a partir de los 3 años en que la mayoría de niños y niñas son capaces de utilizar este tipo de representación debido a su mayor nivel de desarrollo. La representación simbólica. Conocer desde un modo simbólico implica que se obtiene información a través de símbolos, tales como palabras, conceptos, abstracciones y lenguaje escrito. El nivel de desarrollo intelectual necesario para este tipo de representación es mucho mayor que las anteriores, pues requiere tener capacidad de abstracción y reconocimiento de símbolos y su significado. Se considera que este tipo de representación ha surgido alrededor de los 6 años de edad en la mayoría de niños y niñas. ¿Dónde la podemos aplicar? El aprendizaje es el medio a través del cual los seres humanos y otros organismos adquieren información y conocimiento del mismo. Por este motivo, la teoría cognitiva de Brunner ha servido y de hecho se ha centrado en gran medida en promover los procesos de aprendizaje y desarrollo desde la infancia, si bien su perspectiva pasa a ser constructivista. Para Brunner, la educación consiste en el inculcamiento de habilidades y conocimientos a través de la representación de lo ya conocido y lo que se pretende conocer, buscando que el individuo pueda generar el conocimiento teniendo sin embargo en cuenta las particulares de cada conocimiento. El andamiaje lo vamos a revisar demasiado en la universidad. Otro de los conceptos fundamentales en la teoría de Brunner, en este caso desde una concepción constructivista, es el concepto de andamiaje. Para Brunner, el aprendizaje proceso mediante el cual obtenemos conocimiento se ha de facilitar mediante la dotación de ayudas externas. El individuo no es la única fuente de aprendizaje, sino que desde fuera se pueden crear facilidades para que éstas encajen en el nivel de aprendizaje de la otra persona y así mejorar la calidad y la rapidez de la educación. Estas ayudas han de ser otorgadas de manera graduada, proporcionando un gran nivel de ayuda en el inicio o ante la presencia de grandes dificultades para que a lo largo del tiempo y con el progresivo dominio por parte del aprendiz, estas se vayan retirando, dándoles cada vez mayor autonomía al individuo. La metáfora de un andamio usado para construir un edificio resulta evidente, refiriéndose a este proceso de adecuación y transitoriedad de las ayudas como andamiaje. Tal y como se estipula en su teoría cognitiva, para Brunner el sujeto es un ente activo en el aprendizaje y el proceso de conocer, que no se limita a grabar información del exterior, sino que ha de operar con ella con tal de poder convertirla en conocimiento. En este sentido, considera que el aprendizaje tradicional de las escuelas se ha basado demasiado en un proceso de adquisición de información descontextualizada. En oposición a esto, se propone un aprendizaje por descubrimiento, en el que el sujeto aprenda y se ve estimulado a conocer a través de la curiosidad, la motivación y el autoaprendizaje, siendo el docente una guía para ello. Y eso es todo por la teoría de Brunner. ¿Qué actividades vamos a hacer? Investiga la teoría de Gagné y escribe lo más sobresaliente del mismo, así como sus ventajas y desventajas en el manejo de la teoría en la escuela. Favor de entregarlo en formato digital con portada, introducción, desarrollo y conclusión. Eso es todo, chicos. Que tengan un excelente sábado.